Bienvenidos a nuestro programa para ir meditando sobre la divina palabra de Dios que nos va alimentando durante estos días en los que estamos ya en el tercer domingo del tiempo ordinario del ciclo A. El tercer domingo pues ha sido llamado desde hace siglos Domingo Gaudete, que es la primera palabra latina de la antífona de entrada. Gaudete in Domino semper. Estén siempre alegres en el Señor. Esa es la razón por la que le llamamos el domingo Gaudete. La consigna de la alegría, pues característica del Adviento, se repite hoy en la lectura del profeta Isaías. Que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo. En la oración colecta pedimos a Dios que su pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de su Hijo y nos conceda llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. A los cristianos de hoy nos hace falta escuchar pues esta voz profética que nos invita a la esperanza y la alegría. Así que todos ya estamos invitados a la lectura del Evangelio de este domingo para ir comentando algunas de sus partes para prepararnos para el domingo. De entrada vamos a decir pues que la lectura que tendremos del Evangelio según San Mateo en el capítulo 11, versículos 2 al 11. Ya el Evangelio está bastante avanzado, pero se trata de una cuestión muy importante. Y es que Juan el Bautista el domingo anterior pues estuvo anunciando de un nuevo bautismo, la llegada del Mesías. Pero ahora que ya el Mesías está en la comunidad, no logra distinguir si es aquel a quien él anunció. Él dijo que el Mesías vendría pues con esta violencia que hemos escuchado el domingo y vendría para tirar, dice, toda la basura para tirarla al fuego, y que ya el hacha estaba colocada en el tronco del árbol. El que no se convirtiera pues iba a perecer. Pero ahora que observa a Jesús que está haciendo cosas diferentes, ya nuestro querido Juan está en otro lugar, él está preso en el Maqueronte, y envía a sus discípulos pues a hacerle la pregunta a aquel predicador que está en Galilea para informarle si él es el Mesías. Esa es la perspectiva que tenemos, así que atendamos pues a la lectura del Evangelio. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado de mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan y pregunta así: ¿qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en palacios. ¿A qué fueron pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro que a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de mí y te prepare el camino. Yo les aseguro
que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Hasta aquí el relato del texto bíblico que tenemos pues para comentar. Así que, como pueden notar, la respuesta que ha dado Jesús a los discípulos, ciertamente el Bautista está invitado a convertirse. ¿Y por qué? Porque él tiene una mentalidad que presentó la venida de Cristo de una manera, y ahora ante los cambios que se van notando en la predicación y las acciones de Jesús, él debe cambiar de mentalidad y aceptar que el Mesías se ha manifestado de una forma diferente. Para nosotros es importante porque a veces ya tenemos una imagen estereotipada de Dios, de Jesucristo o de cualquiera de las tres divinas personas, y para nosotros así es, en una forma ya fija en la mente. Sin embargo, también estamos invitados al cambio, la conversión, cambio de mentalidad para entender lo que el Señor hizo y sigue haciendo hoy. Así que el texto dice que apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan. Fue enviado para preparar a Israel para la venida del Mesías, y él mismo decía: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Su mensaje era claro, el lenguaje duro, la propuesta exigente, austero e irreprensible, daba la impresión de ser un maestro de vida, seguro de sí mismo y de las propias certezas, firme, inflexible. Sin embargo, como todos, tenía perplejidades, inquietudes, tormentos interiores. Jesús, que le tenía una profunda estima y lo comprendía, un día lo invitó a examinar sus propias convicciones teológicas y religiosas. Le hizo saber que debía realizar en sí mismo aquella conversión que él pedía a los otros. El domingo pasado la liturgia nos propuso el mensaje del Bautista, hoy nos presenta su ejemplo. Juan no ha enseñado solamente con su palabra, sino que ha mostrado con su vida cómo debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras propias seguridades cuando nos confrontamos pues con la novedad de Dios. Solamente quien, como él, busca apasionadamente la verdad, está preparado para encontrarse con la verdad. Uno de los grandes maestros que también anduvo en esa búsqueda de la verdad es nuestro querido San Agustín de Hipona. Cuando San Ambrosio se encontró con él, Agustín le dijo: ando buscando la verdad. Y San Ambrosio le contestó: hay que buscarla, déjate encontrar con la verdad. Bien, más o menos esta es la idea que predomina en nuestro texto bíblico. Así que, si a Juan Bautista le costó reconocer al Mesías, imagínense nosotros, con tanto que dicen por todos lados que tienen figuras diferentes de Dios, ¿cómo encontrar la imagen verdadera de Cristo? El Evangelio de hoy nos ayuda. Juan fue educado pues por los profetas. Israel lo ha esperado durante siglos. Sin embargo, cuando ha llegado hasta las personas espiritualmente más preparadas y mejor dispuestas, les ha costado entenderlo y aceptarlo. El mismo Bautista fue presa del desconcierto. Un Mesías, por otra parte, que no sorprende, que no suscita interrogantes e incluso incredulidad, no puede venir de Dios, pues sería demasiado semejante a nuestra lógica y a nuestras expectativas. Y Dios piensa en modo muy diferente de nuestro modo de pensar.
En la primera parte del Evangelio, los versículos 2 al 6, vienen presentadas la duda que un día surge en la mente del precursor y la respuesta que Jesús le dio. Juan se encuentra en prisión y Mateo nos dice el por qué. Juan ha denunciado el comportamiento moral de Herodes, quien ha tomado la mujer de su hermano. En la fortaleza del Maqueronte, donde según el historiador Flavio Josefo había sido encerrado, es tratado con respeto, puede recibir la visita de sus discípulos y deseando participar en el acontecimiento del reino de Dios, se mantiene informado de cómo se está comportando aquel Jesús de Nazaret a quien él ha dirigido como el Mesías. En este intervalo, sin embargo, su fe comienza a vacilar. Alguien sostiene que las dudas no son de Juan, sino de sus discípulos. No es así. Del Evangelio resulta claro que Juan ha dudado que Jesús fuera el Mesías. Por esta razón ha enviado a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Cómo ha surgido pues esta perplejidad? La respuesta es muy simple. Basta tener presente la imagen del Mesías que desde pequeño Juan había asimilado pues de los líderes espirituales de su pueblo. Ahora está en prisión y consciente de cuanto ha anunciado los profetas, espera que Jesús sea libertador. Tocando el tema de Isaías 61:1 y siguientes. El encargo de restablecer pues en el mundo la justicia y la verdad. No entiende por qué Jesús no se decide a intervenir en su favor. Él espera un Mesías juez, riguroso, que arremeta contra los malvados. Y aquí, sin embargo, la sorpresa. Jesús no solo no condena a los pecadores, sino que come con ellos y se jacta de ser su amigo. Recomienda no apagar la llama que aún humea y pide de cuidar de la caña doblada, no destruye nada, recupera y restaura lo que se ha roto. No destruye a los pecadores, sino que cambia su corazón y los quiere felices a cualquier precio. Tiene palabras de salvación para aquellos sin esperanza, quienes todos se evitan como al leproso. No se desanima frente a ningún problema humano, no se rinde ni siquiera frente a la muerte. A los enviados de Juan el Bautista, Jesús se presenta como el Mesías, enumerando los signos que se puede deducir de algunos escritos de Isaías. El profeta de la esperanza que había predicho, y nadie más que la ciudad dirá, estoy enfermo, según Isaías 33:24. El Bautista es invitado a tomar conciencia de 6 nuevas realidades. La respuesta que le llevan: la curación de los ciegos, de los sordos, de los leprosos, de los tullidos, la resurrección de los muertos y el anuncio del Evangelio a los pobres. Estos 6 signos son signos de salvación, ninguno es de condena. Ha surgido pues un mundo nuevo. Quien caminaba en la oscuridad y había perdido la orientación en la vida, ahora ha sido iluminado por el Evangelio. Quien estaba tullido y no era capaz de dar un paso hacia el Señor y hacia los hermanos, ahora camina veloz. Quien era sordo a la palabra de Dios, ahora la escucha y se deja guiar por ella. Quien sentía vergüenza de sí mismo a causa de la lepra del pecado, que lo mantenía alejado de Dios y de los hermanos, ahora se siente purificado. Quien hacía solamente obras de muerte, ahora vive en la plenitud de su existencia.
Quien pensaba ser un miserable sin esperanza, ha escuchado la bella noticia. También para ti hay salvación. El Mesías de Dios no tiene nada que ver con el personaje enérgico y severo que Juan esperaba. Su modo de proceder ha escandalizado al precursor y continúa a escandalizarnos también hoy. Los hay todavía quienes piden al Señor intervenir para castigar a los impíos, quienes interpretan como castigo de Dios las desgracias que se abaten sobre el que ha hecho el mal. ¿Podrá Dios, sin embargo, enojarse y probar placer viendo a sus hijos sufrir? Jesús concluye su respuesta con una bienaventuranza. La doctrina que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Bienaventurado quien no se escandaliza de mí. He aquí pues una dulce invitación al bautista a reconsiderar sus convicciones teológicas. Un Dios bueno para con todos contradecía la opinión que Juan se había hecho de Dios. Como nosotros también, el bautista pues se imaginaba un Dios fuerte y de pronto se encuentra con un Dios débil. Se esperaba intervenciones clamorosas y sin embargo los acontecimientos continuaban a sucederse como si el Mesías no hubiera venido. Bienaventurados quien acoge a Dios como Él es, no como quisiéramos que fuera. La fe en el Dios que se ha revelado en Jesús, pues va siempre acompañada de dudas, incertidumbres y de dificultad en creer. El bautista es la figura, pues, del verdadero creyente. Se debate entre muchas perplejidades, se cuestiona, pero no reniega del Mesías porque no se adecúa a sus criterios, duda de sus propias convicciones. No es causa de preocupación quien tiene dificultad en creer, quien se siente perdido frente al misterio y los enigmas de la existencia, quien dice no entender los pensamientos y el proceder de Dios. Si es causa de preocupación, por el contrario, quien confunde las propias certezas con la verdad de Dios, quien tiene una respuesta inmediata para todas las preguntas, quien tiene siempre a mano algún dogma que imponer, quien no deja nunca cuestionar, una fe semejante a veces raya pues en el fanatismo. Cuando regresaron los discípulos de Juan, Jesús pronuncia su juicio sobre él con 3 interrogantes retóricos en la segunda parte del Evangelio de este domingo. Las respuestas a los 2 primeros son obvias. El bautista no es como las cañas silvestres que crecen junto al Jordán, símbolos de volubilidad porque se doblan pues según la dirección del viento. Juan no es un oportunista que se adecúa a todas las situaciones y se inclina frente al potente de turno. Al contrario, es uno que se opone resueltamente a los mismísimos jefes políticos, que se enfrenta a pecho descubierto al rey y que no teme decir lo que piensa. Juan no es un corrompido que piensa al propio interés, que acumula dinero sin escrúpulos y los derrocha en diversiones, en vestidos elegantes y refinados. Los corrompidos, dice Jesús, son el rey y los cortesanos, los ricos y los jefes que lo han puesto en prisión. La tercera pregunta requiere una respuesta positiva. Juan es un profeta y más que un profeta. Ninguno en el Antiguo Testamento ha llevado a cabo una misión superior a la suya. Más que Moisés, él es un ángel enviado a abrir el camino a la venida liberadora del Señor. Es significativa pues la nota final: el más pequeño en el reino de los cielos
es más grande que él. Jesús no establece pues un escalafón basado sobre la santidad y la perfección personal, sino que invita a verificar la superioridad de las condiciones del discípulo. Quien pertenece al reino de los cielos está en grado de ver más allá de lo que el Bautista vio. Quien ha descubierto el rostro nuevo de Dios, quien ha comprendido que el Mesías ha venido al encuentro del hombre para perdonarlo, acogerlo, amarlo sin condiciones, ha entrado en un nuevo horizonte, es decir, en el horizonte de Dios. Lo que nosotros hoy, independientemente de nuestra santidad personal, podemos ver y entender, el Bautista lo ha solamente barruntado e intuido porque se ha quedado en el umbral de los tiempos nuevos. Estamos pues en este acontecer de la historia, en el tiempo de la sinodalidad, en el que se van proyectando cambios. Igual que el Bautista, pues no podemos decir es que siempre se ha hecho así o siempre ha sido así. No, hay nuevas visiones. Dios se ha manifestado de diferente forma. Al igual que el Bautista, que pensamos hacer bien las cosas con nuestros criterios, el Señor nos viene manifestando una forma nueva de introducirse en este nuevo mundo que está despertando al conocimiento del Dios misericordioso. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.